Hola, hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buen día. Feliz domingo y antes que todo, o antes que nada, mejor dicho, antes que nada, feliz Día del Padre para todos los padres que siempre están, que siempre nos acompañan, para todos los padres futsaleros que siguen las transmisiones y que acompañan siempre a sus hijos a cada cancha. Hoy estamos acá en Gerli, transmitiendo desde Gerli, a la provincia de Buenos Aires. Viajamos de norte a sur para venir a vivir un partido más, siguiendo la cuarta división del centro asturiano. Cuarta división que estaba haciendo el último Hugo antes del partido. El árbitro con Loquillo, capitán de Asturiano, en la mitad de la cancha, esperando para el sorteo antes de que se venga el partido. Nada, cuéntenme cómo está saliendo, si sale todo bien, si se escucha bien. Hoy otro partido visitante, después de haber quedado libre la cuarta, porque la fecha anterior, la primera y la tercera, jugaron ante Rosario Central. Ingresa la cuarta de Sideco. Sideco, que está ahí. Dos equipos que están peleando el torneo. Asturiano y Sideco ahí en muy poquitos puntos, peleando el torneo con primera junta. Así que nada, hoy se espera un partido interesante, vibrante, seguramente con muchas emociones en lo que es esta primera rueda, ¿no es cierto?, del torneo. Un torneo largo, torneo de 34 fechas, 32 para las inferiores, por lo que contaba recién de Rosario Central, que no juega con inferiores, no presenta inferiores. Y estamos recién en la fecha número 13, ¿sí? Así que falta, es un camino largo el que tenemos por delante todavía en este año. Se saluda capitanes, árbitros, se viene el partido. Espero que estén recibiendo todo bien, que esté saliendo bien la transmisión. Muchas gracias, Agus. Si todo sale según lo planeado, va a ser el último partido en el que no tenga el cronómetro visitante. Ya estamos en vías de poder arreglar eso. Ya para el próximo partido visitante ya deberíamos tener todo. Se viene el inicio del partido. Vamos a ver Asturiano. Sale Asturiano, juega con paralela Peu con Sideco, el arquero la tira afuera, lateral para Asturiano. Asturiano está con Loquillo en el arco, Francisco de cierre, Bebu y Facu de alas. Valen es el pivot en el comienzo de este partido. Nuevo córner ahora, la pelota va para Francisco, la agarra muy abajo, se va muy arriba, es arco para Sideco, larga la pelota, pierde la marca Facu, viene el pivot bajándola para el 4-9 y ahora el córner es para Sideco. Primer córner para Sideco en el partido. La juega elevada hacia el 10. Remata el arco. Gol de Sideco. Llegó el primero. La jugaron. Buen remate del número 10. El primero del partido. Sideco gana 1-0.
Ya está el movimiento, ya se está jugando. La perdieron, la transición. La pelota es de Loquillo. Loquillo que sale con Facu. Facu al mano a mano. Juega para Bebu. Bebu intenta jugar con Facu de vuelta. Presiona Sideco bien. Intenso Sideco. La pelota al saque de arco para Loquillo. Saca Loquillo del arco. Juega con Bebu. Bebu quiere entrar pisado. Queda corto, lo traban. Ya la tiene Facu para Fran. Francisco la juega larga. Tan larga que va el arquero. Sale desde el fondo Sideco. Juega Sideco, intenso, bien. Facu pierde. Francisco va. Con todo abajo, juega todo pelota. Lateral para Sideco. Dos minutos 30 del primer tiempo. Gana Sideco 1-0. La pelota directamente para Loquillo. Desde el arco sale Loquillo jugando. Va a jugar Loco. Loco va. Toca el arquero. Córner. Del remate de Loquillo al córner para Asturiano. Juega Facu. Para Francisco la mete. Intercepta, queda corto. Van 2 contra 1. La juegan para el 9 de vuelta. Se lo pierde el jugador de Sideco. El 8 la tira por arriba del travesaño. Transición rapidísima de Sideco. Sale jugando con Francisco. Bebu juega a la paralela. No, afuera. Sí, se va afuera. Saludo a Fabri, saludo al Gato. Ahí te cuento, Gato. Larga la pelota, se va afuera. Sí, vine con dudas, Gato, de qué iba a pasar con la transmisión. Consulté en la entrada, me mandaron a hablar con un señor, Walter de nombre, al cual le pregunté. Hizo una consulta, pues me dijo que tenía que consultar. La pierde Asturiano. Gol de Sideco, la pierde en salida. Sin arquero en el arco. Gana Sideco 2-0. Ya está jugando partido. Como te decía, Gato, pregunté, este señor Walter, que es delegado, seguro algo por el estilo, preguntó, que me dijo que tenía que consultar y me dieron el ok, así que nada, a mí al menos me dejaron transmitir, no sé qué va a hacer con el tema de primera. Sale Loquillo, ya está Dante dentro de la cancha, juega Dante con Loquillo, Dante va, vuelve con Facu, Facu la mete para Valen, está al 5, falta de Dante, apoya los dos brazos sobre el jugador de Sideco y empuja. 5 minutos, gana Sideco 2-0. Va, gana Facu, la sacan, atrapa a Loquillo, era más rápida la pelota, la alcanzó a contender. Facu no llega, el 11 la tira afuera. Va Facu, Facu para Fran. Fran para Dante. Dante va a jugar con Loco. Avanza Loquillo. Loquillo va a buscar el remate, se queda corto. La pelota va. Llega Francisco y corta. Y ahora el que pasa es Francisco. Francisco va, avanza. Va Francisco. La mete. No llega Valen. En la individual de Francisco. No llegó a dar el pase. Dante pierde. No llega. Francisco tampoco. Tapa Loquillo. Llegó Sideco de vuelta, tuvo el tercero, tapó Loco. Va Sideco al lateral, rebota en Valen, el rebote, alta la pelota, arco. Sale Loco con Facu.
Arrancó intenso el partido. Dante va. Mala pelota de Dante. En el remate rebota en Francisco. La juega de vuelta. Juegan adentro. Tapa Loquillo cuando iba al segundo palo. Tuvo Sideco el tercero nuevamente. Viene mejor Sideco. Intenso Sideco. Mejor por el momento en el partido. Llama la atención el árbitro al número 11. Va para Dante, para Francisco. Se agarraban. Salen de 4 en este momento. Va a jugar el 10. Mano a mano con Dante. La pelota es larga. Va a ir directo hacia donde está Loquillo. Avanza Loco con la pelota. Loco va, juega con Francisco. Ahora que la tiene Francisco. Que no tiene para Dante. Dante intenta pasar contra el 10, 10 contra 10, pierde Dante. La pone, pierde Dante, se viene, tapa Loquillo de vuelta, saca Facundo al lateral. Ocho minutos casi del primer tiempo. Lateral para Sideco en ataque. Juegan con el 5. El 5 con el 11. Con el 10. La pelota le queda a Valen en el error. Vale el arco. Afuera. Ancha la pelota. Arco para Sideco. Queda corta la pelota. Francisco disputa contra él. Pierde la pelota. Avanza, gana Loquillo. La pierde ahora. Y está el tercero de Sideco. Perdieron ahí, se chocaron. Una confusión. Sideco gana 3-0. Me parece que se chocaron ahí cuando salían con Loco. El partido detenido. Ya veo en cancha a Ari, a Santi y a ese para jugar. Arrancó muy intenso Sideco. Asturiano no tiene tiempo de reacción. No salen las jugadas y gana 3-0. El 5 fuera de la cancha. Seguimos el partido. La tiene Fran. Para Ari. Santi. Para Fran. Fran que pierde. La pelota juega. Rápido Sideco moviendo la pelota. Buscan al pivot. Va contra Francisco. Traban, pierden. Hacen los cortes. La pelota afuera. Lateral para Asturiano, lo va a hacer Ariel. Van a salir jugando con Loco. Loco la juega, rebota en jugador Sideco, la pelota le queda. Larga contra el pivot. Contra Ariel, la sostiene, no. Se había ido ya la pelota. La metió de afuera hacia adentro. Sale Ariel con Francisco. En esta no jugaron con Loco. Francisco que intenta ir. Choca con el 3. Lateral para Sideco.
pelota rebota en Ariel. Lateral. Lateral, bajo Arcideco, estaba dentro de la cancha. Francisco la sostiene, casi la pierde. Lateral para Sideco en ataque. Alta la presión de Sideco. Va. Bloquean. No llega a bloquear ahora, la pelota le queda a Fran. Fran con Santi. Santi intenta pasar, no puede, volvió muy rápido la gente de Sideco. La pelota no se fue, dice el juez. Larga, la saca el jugador de Sideco. Ya la tiene Loquillo, que sale jugando. Juega el pase. Va al piso el jugador de Sideco contra Francisco. La pelota le pasa entre las piernas a Ezequiel. Se vienen 2 contra 1. Se vienen 2 contra 1. Loquillo. Corner para Sideco. Ya la juegan. Ezequiel, corta Pancho que entró por Fran. Pierde Santi. Pancho con Ari. La pelota rebota en el jugador número 14. Lateral para Sideco. Ari ya juega con Pancho. Pancho para Ariel. Ariel para Pancho. Intenta conecta con Santi que está en pivot. Santi la levanta, va Ariel a la disputa. Pasa de largo, ya la tiene el arquero de Sideco. Pasa. Jugaban con el pivot. Incómoda le quedó. La cabeció y afuera. Sale con Loquillo, salen jugando de 4. Va para Pancho, para Santi. Pancho, para Ezequiel. Ezequiel va a jugar el mano a mano. ¿Pasa Ezequiel el mano a mano? Sí. Pasa, vuelve a enganchar y ahora juega para Pancho. Le viene a Julián. Va con Santi. Santi para Pancho. La está moviendo en este momento rápido. Ahora con Ezequiel. Ezequiel va en el mano a mano de vuelta. Ezequiel la intenta cruzar, queda mal. La cortan en el camino. Arco para Asturiano. Santi con Pancho, Santi con Ariel. Ariel intenta jugar la pared con Ezequiel, mala la devolución. 3 contra 2, 3 contra 1. Al piso. Larga la pelota de... Rechaza. La pelota larga de Loquillo. La pelota se va al saque de arco nuevamente. Afuera Santi, adentro Facu. Loco. Ahora tiene que esperar, no jugó. Ezequiel en mano a mano. Ezequiel con Pancho. La pelota se va afuera. La jugaron mal. Loquillo no la podía agarrar. Pegó en el palo de la pelota y salió. Muy presionado Asturiano. Sudeco presiona bien. La pelota rebota en Ezequiel y se va afuera. Larga la pelota adentro. Cabeción 9, alto. Y ahora el que juega largo y alto, el Loquillo, ¿la deja pasar el 8? Sí. Y la pelota sale por el fondo. Arco para Sideco. Sale el arquero largo contra el pivot, contra Pancho. 9, Ezequiel perdió la pelota de vista. El 7 va, juega, gana Ezequiel. Gana Ezequiel. La pelota al arquero. Ahí va. La pelota, presiona a Facu, tira la pierna y pierde. Queda con Ari, el 4 elimina a Facu. Facu lo sigue. Pasó la pelota, adentro, sale Loquillo. Loquillo va, son 3 contra 1. Loquillo la cruza, no, era para Ariel. Nada, dice el árbitro, Loquillo no está en el arco, está Facu. Nada, afuera, ancha la pelota. El juez dice que nada. Loquillo reclamaba una falta. Sale Facu.
Facu juega con Ezequiel. Ezequiel con Pancho. Pancho va con él, sí. Arik intenta jugar la paralela. No era la idea, no lo entendieron. O no se entendieron. Y es el arco para Sideco. 17 minutos casi de este primer tiempo. Quedan 7 minutos. 8 minutos. Recordamos que vamos hasta el minuto 25, que el reloj no se detiene. No sé si va a dar algún descuento el juez por el chico que quedó tirado un ratito en el piso. Intentan jugar, larga la pelota. Llega Facu, no llega Facu. Va a jugar Sideco. Valen tapa el pase. Ahora viene, Valen contra el arquero. Lo sigue desde atrás. El arquero va al arco. Loquillo. Loquillo al arco. ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! De arco a arco, Loquillo. El arquero arriesgó, salió. Se la dejó en las manos en el remate Loquillo. Ahora Sideco gana, pero gana 3-1. Se va, lateral para Asturiano. Ese con Pancho. Pancho con Facu. Facu pierde. Se viene otra vez el 2 contra 1. Gol de Sideco. Robó el 8 a Facu en el mano a mano. Corrida y 4-1. No lo dejó ni festejar el Asturiano. Vino el cuarto de Sideco. Pancho con eso. Ya se juega. 19 minutos casi. Quedan 6. Va Facu, pierde de vuelta Facu. Ahora son 3. Va Facu al piso, gana. Va Facu de vuelta, gana. Lateral. Lateral para Sideco. Se enoja Facu, pero en esta me parece que no tenía razón. La había punteado de él afuera. Sideco va. Juegan muy bien. Gran pelota. Dante contra el 10. Con Pancho. Pancho se la traba de atrás. Sale Dante. Facu queda corto. Se apuró. El 11 al arco. Ancha la pelota. Ancha de afuera. Arco. Loco larga. Buscándolo a Dante. No. Valen tampoco. Ahora queda. Rebota, traban con Dante la pelota. Pancho con Facu. Facu en el mano a mano. Facu con Dante. Dante pierde. Intenta girar con el hombre de espalda. La pisa el jugador. Va Valen con Pancho. Le llegan de atrás a Valen. Nadie le avisa. Dante la mete afuera. Ancha la pelota. ...20 minutos, quedan 5... Gana Sideco 4-1... En su partido... La pelota a la espalda de Facu, sale Loquillo... Rechaza... Arco para Sideco... Larga la pelota con el pivot la baja, Facu mira... El 11 amaga, pasa... Traba Francisco que acaba de entrar... Nuevamente, pierde Francisco ahora, la pelota la tiene el 15, la pelota le queda a Valen, tiró un hermoso caño, pero no prosperó porque el 15 cerró bien, se confió el arquero, bien, saliendo bien el arquero, la pelota va, el 15 larga, la rechaza, la pelota le queda a Loco, se viene Loco, Asturiano viene con el arquero, Loco al arco, ancha la pelota, Valen no llegó a meter la cabeza con ese balinazo. Arco para Sideco. Gana Dante. Lo traban a Francisco, pierde. Gana Francisco. Lo traban a Francisco del piso. Ganan. Otra vez. Francisco la sostiene. Pide falta. Ahora sí. Da la falta el árbitro.
Tiro libre para Centro Asturiano. Francisco para pegarle. ¿Va a ir remate directo al arco? Sí, seguramente. Minuto pide el banco de Asturiano. Vamos al minuto y enseguida seguimos con este partido. Volvemos del minuto. Tiro libre para Asturiano. Se prepara Francisco. A ver qué jugada pergeñaron. Arco. La sacan en la línea. El rechazo. Rebota en Francisco. Lateral para Sideco. Ya juega el 11. El 11 para el 5. Larga la pelota. Dante pierde contra el 10. Queda. La pelota va al piso Loquillo. Ahí empujaron al juez. El juez dice que no. Es lo mismo que le cobró a Dante. Las dos manos sobre la espalda. Esta vez a Sideco no se la cobró. Sale Loquillo. Avanza Loco. Lo corre el 15 de atrás. Loco adentro. Al arquero. El arquero va al arco. No. Ancha la pelota. Se va. Saque desde el arco. Juega Loco con Dante. Francisco amaga y pierde en el control. La pelota es ancha. Pasa. Facu traba y gana. Le queda a Valen. La pelota se va. ¿Para quién dice el árbitro? Minuto pedido por Sideco ahora. Ya tenemos casi el tiempo cumplido. Casi 25. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Final del minuto. 2 minutos más a partir de este momento, dijo el árbitro. Lateral para Sideco. Ya se juega. Valen traba. Gana. La pelota le queda. Gambetea. Pero no llega a controlarla y la pelota se va al lateral. Desde el fondo para Sideco. Carga la pelota. Pierde Francisco. Dante la deja corta. La pelota le queda al 8. Viene con Facu. Facu pierde con el 14. Francisco gana. Ahora va Facu. Falta de Francisco. Cobró el árbitro. Un golpe que acusó el número 14 en el braceo. Amarilla para Francisco.
Afuera Dante, dentro Santi. Afuera Facu, adentro ese. Tiro libre para Sideco. A ver cómo la juegan. Preparado al arco. Al segundo palo. Rechaza Loquillo. Lateral para Sideco. La pelota pasa. Bloqueas Valen. Gana Valen. La pasa. Se va ese. Mano a mano con el arquero. Ancha la pelota. Pegadita al palo, pero ancha. ¿Se apura Sideco? No. Tranquiliza el arquero. Parecía que podía jugar rápido. Pone el cuerpo Francisco. La deja pasar. La pelota al lateral para Asturiano. Va a jugar Ezequiel. Va a salir con Loco. Loco sale. Le tapan el pase, pero Loco llega a ponerlo a Ezequiel. Ezequiel va. La pone adentro. Mal para Francisco. Se viene mano a mano. Santi rechaza afuera. Final del primer tiempo. En Gerli gana Sideco Asturiano 4-1. Volvemos después del entretiempo.
Volvemos, ya está todo dispuesto para arrancar el segundo tiempo, donde Sideco de local gana 4-1 a Asturiano. Inicio. Ya juega el segundo tiempo Sideco de Asturiano. Facu pierde, salió el arquero, la pelota la tiene el 7 de Sideco, pierde con Ezequiel. Ese juega el mano, el pie a pie. La pelota se va, hace equilibrio por toda la línea, le llega al arquero, vuelve a salir con un 8. El 7 la tiene contra el 9. Gana Facundo, le queda al 9 igual la pelota, salen de 4. El 8 lo pierde Valen, cuando la abre la pelota se le va al 7. Valen había perdido la pelota. Había perdido en velocidad. Facu la juega, la tiene Francisco. Francisco la cruza toda para ese. Ese es Facu. Facu la juega para Valen. Valen no estaba. Le queda el cierre. Juegan con el arquero. Pelotazo largo a las manos de Loquillo. El 8 se interpone para no poder salir alto. Rápido. Francisco para ese. Ezequiel para Facu. Facu para ese. Lo presionan, viene Valen. La pelota es larga pero ancha también. No llega a controlar Ezequiel y se le va. Lateral para Sideco, mitad de cancha. Intenso Sideco nuevamente, rápido, moviendo la pelota. Asturiano. Facu gana en el mano a mano. Facu traba y gana. Son 2 contra 1. Facu para Valen, el arquero que tapa, la pelota queda ahí. Facu de vuelta, el arquero nuevamente. Y ahora sale rápido jugando. Ezequiel la toca. Rebota en el 4, dice el árbitro. Lateral para Asturiano. Facu con ese. Ese la pierde. Cuando Loquillo no estaba en el arco. Termina rechazando Facu. Lateral para Sideco. Valen tiene que correr el arquero porque no tapó el pase. Y el arquero avanza. Ezequiel se interpone cuando jugaba por la línea. Lateral para Sideco. Ya juega Sideco, la tiene el 7. El 7 juega con el 8. Adentro para el 4. El 7 nuevamente. Va Francisco. Se chocaron, se cayó. Se trastabillaron. Discusiones, se trastabillaron. Todo Francisco cayó. El jugador de Sideco había caído. Francisco se tropezó con él. Lo chocó. Detuvo las acciones el juez. Rápida la pelota. Valen va. No hay empujón, dice el árbitro. Ezequiel no llega al segundo palo. Arco. Me pareció que había habido empujón de Valen, pero el árbitro dijo que no. Pero hoy también pasó lo mismo. El primer tiempo en una cobró. Después una que le hicieron a Dante no cobró. Juega Ezequiel. Va, pierde Valen contra el 7. La pelota se va por el fondo. Arco. Larga. Juega. La mete al medio. La pelota ya le queda a Loquillo. ¿Va a salir Loquillo? Sale con el pie. Ya juega para Facu. Facu en el mano a mano, pierde con el 4, la pelota afuera. Facu ya juega para Loco, avanza Loco con la pelota, el 9 no perfila, la mete, Ezequiel, no, cerró el gol Chapo abajo del arco, se la habían cruzado, quedó Chapo por Valen, Ezequiel la había metido muy bien y Chapo la tiró afuera. Sale Facu con Loco.
Loco la mete larga, Chapo no está, para el 7, va Ezequiel también. Tira el 4, le gana a Facu, la mete adentro, le queda Loco. Cuando el Loco sale, lo interceptan, va el Loco, le queda Ezequiel. La para. Facu al arco, el arquero, el lateral. Lateral para Asturiano, lo va a hacer Ezequiel. La juega para Facu, no, para Francisco. Francisco pierde contra el 15. Francisco sostiene. Le cobra falta a Francisco. Protesta Chapa Villanueva, el juez. Lo estaba sosteniendo. Pierde el 15 contra Francisco, la pelota del 10 afuera. Va a salir con Loquillo. La intentó meter por el centro, que Francisco se había movido para evitar el tape del pase. Ahí va, Loco contra el 15. Loco la abre, Chapo pierde. Cuando ganaba Facu, falta del número 5. Lo barrió. Tiro libre para Asturiano. Ya juega con Loquillo. Adentro, Chapo la baja, la sostiene. Chapo sostiene, pasa pero pierde Chapo. Se viene rápido. Queda el 2-1, corta Francisco, la abre para Ezequiel, Ezequiel va, la juega para Facu, Facu adentro, a la mano del arquero, sale rápido, se va a la transición rápida, cuando llegaba Loquillo, Facu la manda afuera. Es un partido intenso, de ida y vuelta. El lateral va a ser para Sideco. Juega el 11 contra Ezequiel. Perdieron la marca. Ahí está. Chapo pierde la marca, no mira la espalda. La pelota le queda a Ezequiel, que la frena. Abre para el Chapo, intenta cruzar, nada. Le queda el 15. 2 contra 2. Engancha el 15. Define. Abajo, despacito. Y Loquillo justo llega a taparla. Córner para Sideco. Afuera Facu, adentro Ari. Ocho minutos de este segundo tiempo. Volea, la agarra Loquillo y sale. Y le busca el Chapo. Al 5 va al piso y la tira al lateral. Sale Asturiano, viene con arquero jugador. Viene el Loco, el 15 lo traba. Juega Francisco. Francisco para Ezequiel. Ezequiel vuelve para Francisco. Para Ariel. Ariel en el mano a mano. Otra vez con Francisco. Con Ezequiel. Cortita la pelota. Francisco. Ariel. Intenta pasar. La pelota le queda entre las piernas al número 10 y va al lateral. Juega Ariel para Francisco. Francisco para Chapo. Chapo va para adentro. Intenta pasar, no pasa. Y ahora se viene la transición. Ya volvió Asturiano. Chapo contra el 5. Para adentro. Ariel sostiene. Ariel para Ezequiel. Ezequiel para Francisco. Para Ezequiel de vuelta. Va a jugar con Francisco. La tiene Fran. Francisco que piensa. Mano a mano contra el 5. Francisco va, el 5 le cruza el brazo. Ya juega con Ezequiel. Ezequiel para Ariel. Ariel juega para Chapo. Anticipa el 15 y la manda al lateral. Afuera Chapo, adentro Valen.
Ya juega Ariel, sale Asturiano con arquero jugador. La tiene Fran. Francisco va. La pelota pasa para Loquillo. Loquillo busca, rebota la pelota en el 11. Córner para Asturiano. La mete. No se entiende, no llega Francisco. Lateral para Sideco. Juegan con el arquero. El arquero avanza. Ahí salía. Larga. Le queda Loquillo. Patea al arco loco. Ancha la pelota. Sale Sideco desde el arco. Juega larga con el pivot. Contra Fran. Fran anticipa. La pelota contra ese. La mete de arriba adentro. El 13 la baja. Llega Ezequiel y corta. Tira un caño Francisco. La pelota pasó, pero la pelota le queda al 10. El 11 lo bloquea a Ezequiel. Ya vuelve a empezar Sideco del fondo. El 10 pasa. El 11 era, perdón. Traba la pelota Francisco. Pega en el jugador de Sideco y el lateral es para Asturiano. Va a jugar con Loquillo. Va a salir Asturiano con el arquero jugador. Ariel va en el mano a mano contra el 14. La va a jugar para Francisco. Francisco larga, no lo entendió. Ancha la pelota, parece que también. Ya sale contra el 15. Va el Fran, la pelota no pasa y se va al lateral. Lateral para Sideco, juega el número 6. Contra el arquero. Sale Ariel tapando el pase. Ya juega con el 6. Buena pared, haber armado, no llega el número 6. Ezequiel no sostuvo al 6 y pasaba a la pared, pero no llegó. Le tapan el pase a Francisco. Francisco ya la juega, va para Loquillo. Avanza Loco, lo corren de atrás. Muy larga la pelota de Loco al lateral. Había dado el pase de zurda. Sale Sideco. Valen va a taparlo cuando tapando el pase. La baja el número 13. Sostiene el 13. Pierde con Valen. Valen la tiene dentro de cancha. Sigue Valen. Falta del número 13. Y me pareció que era para amarilla porque se escapaba Valen. Falta, va a jugar Asturiano en la mitad de la cancha. Más atrás le dice el juez. Juega Ezequiel. Ya la tiene Francisco. Tenemos arquero jugador con Loquillo. Sale con Loco. Arquero jugador. Vuelve. Marcan rombo Sideco. Asturiano la mueve en el fondo buscando el arquero jugador. Loquillo la mete adentro. No llega la pelota. La interceptan cuando iba para Ariel. Vuelve a empezar Ezequiel con Francisco y el arquero jugador. Francisco para Ezequiel. Ezequiel para Francisco. Para Loquillo. Loquillo mete la paralela para Valen que no llega. Ancha la pelota. Se va al lateral. Lateral que juega Sideco desde el fondo. Anticipa Francisco la jugada. La pelota le queda al 6. Perdí la pelota donde estaba. Ariel va. Ahora se viene Francisco. Francisco va. Cuando iba Ezequiel lo anticipan a Valen. Perdón. La pelota pega en el 13. Lateral para Asturiano. 14 minutos, le decía. Me había perdido la pelota, estaba mirando el tiempo. 14 minutos del segundo tiempo. Ya juega Ezequiel para Loco. Sale Asturiano jugando el arquero jugador. Francisco para Loco, le tapan el pase, juega con Ariel. Ariel va para Francisco. Francisco sostiene. Ari va. Vuelve a empezar con Francisco. Para el Loco. Loco va. Se prepara para rematar. Ancha la pelota en el primer palo. Juega Sideco desde el arco. Larga la pelota, va a jugar contra el pivot. La pelota lo pasó a Francisco.
Le quedó al 3, tapó Loquillo, córner. Pide pelota nueva el juez porque se fue arriba. Afuera Francisco, adentro Pancho. Juegan. Rebota en Ariel. Otra pelota arriba. ¿Qué se va? Y ahora a esperar. Ya la juegan una pelota desde acá. Desde abajo de donde estamos grabando. Otra pelota nueva más. Hay dos arriba. Juega Sideco. Juega Sideco. No le gusta la pelota al juez. Ahí está, ahí vuelve la pelota original con la que se estaba jugando. Afuera Ezequiel, adentro Bebu. Ahora sí va a jugar el lateral Sideco. No encuentra el bloqueo. Saque desde el arco, la pelota se fue muy arriba. Ya sale Loquillo. Loquillo va a jugar larga para Valen. Valen sostiene. Le queda Ariel. Ariel pierde. La pelota va al 3. Anticipa Pancho. Saca Bebu. Pelea Ariel con el 14. Lateral para Asturiano. Ya juega con Pancho. Pancho intenta meter para adentro. Ahora le encuentra Loquillo. Valen para Bebu. Adentro. ¡Gol de Asturiano! ¡Lo hizo Ariel! ¡Gol de Asturiano! Buena jugada armaron. Buena jugada. En el arquero jugador. 4-2 ahora. Y le suman una falta a Sideco. Vamos a ver si puedo cambiar. ¿Roba Valen? No, llega Valen y el arquero la tira afuera. Me complica este sistema, por eso lo vamos a cambiar para la semana que viene, si todo está bien. Sale Asturiano nuevamente con arquero, jugador. La tiene Ariel. Ariel para Pancho. Otra vez para Ariel. La cruza para Loco. Loco la baja. No llega. Tenta el arco. Va Pancho. La mete para Bebu. Bebu intenta meterla de taco. No llega. La intentan abrir. Y la pelota se va afuera. Lateral para Asturiano. Le dicen a Pancho que salga, pues van a jugar con Loco. Se viene el Loco. Loco para Pancho. Pancho intenta pasar y no pasa. Al arco. Y la pelota es de Loquillo que la sostiene dentro de la cancha y ya sale jugando de nuevo. El 9 lo marca. Ya juega con Pancho. Pancho va. Se frena. Pancho avanza, juega con Bebu. Bebu mete el taquito. No. Se había ido, dice el juez. Lateral para Sideco en su propio campo. La pincha. El 9 sostiene a Valen agarrando la camiseta. De la misma manera que le cobraron la falta a Franoy. Va Pancho. La pelota queda. Pasa a Valen. Valen va para Ariel. Ariel va. Ay, la deja corta Ariel cuando intentaba jugar con Valen de vuelta. Ahora se viene la transición. Va Bebu marcando. No llega nadie. Lateral para Sideco. Afuera Valen y adentro Francisco, pero ahora de pivote. Loco va a jugar para Fran. Intercepta el 7. La tiene Ariel. Ariel que va. Lo sostienen, lo traban. La pelota se va, dice el juez. Lateral para Asturiano. Va a jugar el lateral Loquillo para Bebu. Bebu para Loquillo. El árbitro advierte a Loquillo que se había parado delante de la pelota para que no pueda jugar rápido Sideco. Está dentro de la cancha, juez. Juez sacó de adentro.
sacó de cualquier lado. 50 centímetros dentro de la cancha la pelota. Perdón, no es algo que no suelo hacer. Gritarle a los árbitros, una exageración me pareció. Se viene Sideco. El 8. Traba Francisco, la pelota rebota en él y se va al saque de arco. Larga la pelota para el 9, que la logra bajar para el 8, que va contra Pancho. No, Pancho ya era contra Ezequiel. Ezequiel que entró, que está en cancha de nuevo. Lateral para Sideco. La pelota. Ahora Cobra, que estaba en movimiento. Minuto pedido por el banco de Asturiano, me parece. Volvemos después del minuto. Seguimos con la transmisión. Volvemos del minuto, ya se juega. Asturiano con el arquero jugador. Entró Dante. Juega con Ezequiel. Pancho. Ezequiel. Ezequiel amaga. Vuelve con Ezequiel. Pancho con Ezequiel. Ezequiel con Pancho. No logran avanzar. Intenta meterla al medio. Se equivoca Pancho. Y el número 15 encuentra la pelota. Y hace el quinto para Sideco. Error cuando te equivocas en el arquero jugador. Parás. Porque no tenés a tu propio arquero en el arco. Es así este juego. Es arriesgar. Y ahora Sideco gana 5-2. 23 minutos del segundo tiempo. Afuera Pancho. Volvió Francisco atrás. Juega con Ezequiel. Francisco. Sigue con arquero jugador asturiano buscando descuento. Dante metido en el medio. Ezequiel. Francisco. No encuentra los espacios asturiano para atacar. Francisco ahora sí lo encuentra el loco, que no pasa. Y ahora se viene otra vez Sideco sin arquero. El 15 intenta otra vez. Córner, dice el árbitro. Va Sideco, el 5 contra Santi. La pelota para Loquillo. La abre para Dante. Dante se equivoca de vuelta. Retrocede y cobra la falta contra Loquillo. Francisco para Loco. Loco para Francisco. Para Dante. Dante que no llega a controlar. Ezequiel. Va. La pared la deja pasar Dante. Le queda al jugador de Sideco y la pelota se va. Saque desde el arco. Larga Loquillo. Nadie corre. Y la pelota se va por el fondo. Arco. Larga ahora el arquero de Sideco a la mano de Loquillo, que sale jugando. Mano le cobra el juez, que la soltó cuando ya estaba afuera.
Tiro libre para Sideco, el 15 intenta hacer la jugada de cualquier lado, puso la pelota a la mitad, nada que era donde estaba, era el tiro libre, bateó al arco, pero bueno. Tiro libre para Sideco, tiempo cumplido aquí en Herli. Una de las últimas, amarilla para Loco. A ver qué prepara Sideco. Gracias, Fer. Sí, tenemos que agradecer a la gente de Sideco que nos dejó finalmente transmitir en el día de hoy para poder llevar esto a las casas. El tiro libre le queda, después del rebote de la barrera, le quedó a Francisco, rebotó en el 10, lateral. Casi 26 minutos, lateral. Juega Francisco, juega con Loco, avanza Asturiano, una de las últimas del partido. Loco juega para Francisco, Francisco para Loco, Loco Ariel va a buscar con Santi, la no puede controlarla, cuando iba, Santi intercepta, Santi afuera, la tiene Ezequiel que intenta pasar, la pelota se le va. Lateral para Sideco, que sale del fondo, mal jugada, lateral o córner ahora para Asturiano. Ya la jugaron, adentro Francisco, le queda a Fran de vuelta, controla, Fran, y el 15 se la pellizca, la tira afuera, final del partido, ganó Sideco en Herli, en un partido intenso, en un partido luchado. Sideco fue mejor, se quedó con los 3 puntos. Y nada, nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, si todo está bien, la semana que viene, ya en la cancha del Centro Asturiano, cuando recibamos a Heps. Gracias a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Agradecemos los me gusta, los comentarios. Nos vemos la semana que viene.